¿Alguna vez te han dicho que tienes que encontrar tu propósito en la vida? Como si fuera una llave perdida esperándote en algún rincón del universo, lista para que tropieces con ella y de repente todo tenga sentido. Te lo dicen en las pláticas motivacionales, en los libros de autoayuda, en las redes sociales. Encuentra tu propósito y serás feliz. Descubre tu pasión y vivirás pleno. Como si fuera tan sencillo como abrir un cajón y ahí estuviera, envuelto para regalo, esperando a que lo descubras. Pero aquí está el problema. Esa narrativa, esa idea de que tu propósito existe afuera de ti, esperando a ser encontrado, es una de las mentiras más grandes que nos han vendido. Y no solo es falsa, también es peligrosa, porque nos mantiene buscando algo que nunca vamos a hallar de esa manera. Nos paraliza, nos hace sentir perdidos, inadecuados, como si nos faltara algo esencial. Mientras tanto, la vida se va pasando y nosotros seguimos esperando esa revelación mágica que nunca llega. La verdad es que el propósito no se encuentra, se construye. No es algo que descubres, es algo que creas día a día, con tus decisiones, con tus acciones, con la forma en que decides relacionarte con el mundo que te rodea. Y esto no es solo una idea bonita para hacerte sentir mejor. Es una comprensión profunda de lo que significa ser humano, de cómo funciona nuestra existencia y de cómo nos relacionamos con nuestra propia historia. Esta idea no es nueva. De hecho, hace décadas, un filósofo mexicano ya lo entendía con una claridad brutal. Él sabía que la búsqueda del propósito no era un ejercicio de descubrimiento, sino de creación, de construcción colectiva e individual. Sabía que nuestra identidad, nuestro sentido de existencia, no viene dado desde afuera, sino que emerge de nuestra capacidad de asumir nuestras circunstancias y transformarlas en algo significativo. Imagina por un momento que creciste en un lugar donde te dijeron que tu historia no importa, que tu cultura es inferior, que tus raíces son un obstáculo para alcanzar la grandeza, que para ser alguien en la vida tienes que imitar modelos extranjeros, adoptar formas de pensar que no son tuyas, negar todo lo que te hace único. Así vivieron generaciones enteras en América Latina. Durante siglos, se nos enseñó que la filosofía verdadera venía de Europa, que las ideas importantes nacían en otros continentes, que nosotros solo éramos receptores pasivos de conocimiento ajeno. Y en ese contexto, buscar un propósito parecía absurdo, porque se suponía que nuestro propósito ya estaba definido por otros: imitar, seguir, obedecer. Pero hubo quienes se negaron a aceptar esa narrativa, quienes dijeron: no, nuestra historia importa, nuestra forma de pensar tiene valor, y desde aquí, desde nuestras propias circunstancias, podemos construir algo genuino. Este pensamiento no surgió de la nada. Fue una respuesta directa a una crisis de identidad que vivió toda una región. Porque cuando te pasan siglos diciéndote que no eres suficiente, que tu filosofía no es filosofía, que tu arte no es arte, que tu forma de ver el mundo es primitiva, llega un momento en que empiezas a creerlo. Y ahí es donde la mentira se vuelve más poderosa. Cuando la internalizas, cuando empiezas a buscarte en los ojos de otros en lugar de mirar hacia adentro. Pero la realidad es que ninguna cultura, ninguna persona, puede encontrar su propósito copiando el de alguien más. El propósito genuino nace de asumir tu contexto, tu historia, tus circunstancias, y desde ahí construir algo auténtico. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que tienes que ser como alguien más para tener éxito? ¿Cuántas veces has escuchado que debes seguir cierto camino, cierta carrera, cierto estilo de vida, porque así se supone que se hace? Como si hubiera un manual universal que todos debemos seguir. Pero ese manual no existe, o mejor dicho, existe solo como una ilusión que nos mantiene atrapados en la búsqueda de algo externo, en lugar de construir desde lo que ya somos. Y aquí es donde la filosofía mexicana ofrece una perspectiva radicalmente diferente. No se trata de rechazar las influencias externas ni de encerrarse en un nacionalismo ciego. Se trata de entender que el propósito
no es algo que importas. Es algo que creas a partir de tu realidad concreta. En México, esto tiene un peso histórico particular. Después de la Revolución Mexicana, el país se enfrentó a una pregunta gigante. ¿Quiénes somos? ¿Qué significa ser mexicano después de tanto conflicto, tanta sangre, tanta destrucción? Y la respuesta no podía venir de Europa ni de Estados Unidos. Tenía que nacer desde adentro, desde la capacidad de mirar nuestra propia historia, con todas sus contradicciones, y construir algo nuevo. Esto implicaba reconocer las herencias indígenas, las influencias coloniales, las luchas sociales, todo mezclado en una identidad compleja que no podía reducirse a una sola narrativa. Y fue en ese contexto donde surgió una comprensión filosófica profunda. La idea de que el ser humano no está determinado por su pasado, sino que tiene la capacidad de transformarlo, de darle un nuevo significado, de construir su futuro desde sus propias circunstancias. Este pensamiento se conecta con algo que todos experimentamos, pero rara vez nombramos. La sensación de estar buscando algo que no sabemos qué es. Esa inquietud que te dice que debe haber algo más, que tu vida debe tener un sentido más profundo, pero no sabes dónde encontrarlo. Y mientras más buscas afuera, en los libros, en los cursos, en las experiencias que otros te recomiendan, más te alejas de lo único que realmente importa, tu capacidad de crear significado desde donde estás ahora mismo. Porque el propósito no es un destino, es un camino. No es algo que encuentras al final de una búsqueda, es algo que construyes cada día con tus elecciones. Ahora bien, esta no es solo una idea filosófica abstracta. Tiene implicaciones prácticas enormes en cómo vivimos nuestras vidas. Si crees que tu propósito está escondido en algún lugar esperando a que lo descubras, entonces pasarás tu vida buscando señales, esperando revelaciones, sintiéndote perdido cada vez que no llegan. Pero si entiendes que el propósito se construye, entonces cada acción que tomas se convierte en una oportunidad para darle forma a tu vida. Ya no estás esperando, estás creando. Ya no eres un buscador pasivo, eres un constructor activo de tu propia existencia. Y eso cambia todo. Piensa en las personas que admiras. ¿Crees que encontraron su propósito en un momento de iluminación? ¿O lo construyeron a través de años de trabajo, de decisiones difíciles, de ajustes constantes, de aprender de sus errores? La mayoría de las historias de éxito que conocemos no son historias de descubrimiento, son historias de construcción. Son personas que asumieron sus circunstancias, por difíciles que fueran, y decidieron hacer algo con ellas. No esperaron a tener claridad total, actuaron con la información que tenían. No buscaron el camino perfecto, crearon su propio camino caminando. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, esperan tener todas las respuestas antes de moverse, quieren saber con certeza cuál es su propósito antes de comprometerse con algo. Pero esa certeza nunca llega, porque el propósito no funciona así. No es una verdad revelada que ilumina tu camino, es algo que emerge de tu compromiso con la vida, de tu capacidad de involucrarte profundamente con lo que haces, aunque no tengas todas las respuestas. Es en la acción donde encontramos significado, no en la contemplación pasiva. Esta comprensión tiene raíces profundas en la forma en que los pueblos latinoamericanos han enfrentado sus propias crisis existenciales. Durante la época colonial, se nos impuso una visión del mundo que no era nuestra. Se nos dijo cómo pensar, cómo creer, cómo valorar las cosas. Y durante mucho tiempo, esa imposición funcionó. Pero llegó un momento en que las contradicciones se volvieron insostenibles. No podías seguir fingiendo que eras europeo cuando tu realidad era completamente diferente. No podías seguir importando filosofías que no hablaban de tu experiencia concreta. Y fue ahí cuando surgió la necesidad de crear algo propio, no por arrogancia ni por rechazo a otras culturas, sino por necesidad existencial, por la urgencia de encontrar palabras que nombraran nuestra propia experiencia. Y esto es exactamente lo que pasa a nivel individual. Puedes pasar tu vida tratando de vivir según los estándares de otros, persiguiendo propósitos que no son tuyos, siguiendo caminos que alguien más trazó. Pero tarde o temprano,
Esa contradicción se vuelve insostenible. Llegas a un punto donde te das cuenta de que estás viviendo una vida que no se siente tuya. Y ahí tienes dos opciones: seguir fingiendo o empezar a construir algo auténtico desde donde realmente estás. Ahora, construir tu propósito no significa que tienes que hacerlo solo. De hecho, es imposible hacerlo solo. Porque somos seres sociales, vivimos en comunidades, estamos conectados con otros de maneras que ni siquiera percibimos. Tu propósito no existe en un vacío, existe en relación con los demás, con tu familia, con tu comunidad, con tu país, con la humanidad entera. Y aquí es donde la filosofía mexicana ofrece otra perspectiva crucial. No se trata solo de construir tu propósito individual, se trata de construir un propósito colectivo, de entender que tu vida tiene significado no solo por lo que haces para ti, sino por cómo contribuyes al bienestar de los demás. En la cultura mexicana, esto se ha vivido de maneras muy concretas. Piensa en la forma en que las comunidades indígenas organizan su vida colectiva, donde las decisiones no se toman pensando solo en el beneficio individual, sino en el bien común. O piensa en la manera en que durante la Revolución Mexicana, millones de personas se levantaron no solo por sus propios intereses, sino por una visión de justicia social que los trascendía. Ese sentido de propósito colectivo es algo que hemos perdido en gran medida en el mundo moderno, donde todo se centra en el éxito individual, en la realización personal, en encontrar tu pasión como si fuera algo separado del mundo que te rodea. Pero la verdad es que el propósito más profundo que puedes tener es uno que te conecta con algo más grande que tú mismo. No porque tu vida individual no importe, sino porque cobra más significado cuando se entrelaza con las vidas de otros. Cuando lo que construyes no solo te beneficia a ti, sino que también contribuye a algo más amplio. Y eso no tiene que ser algo grandioso o heroico. Puede ser tan simple como criar a tus hijos con amor, apoyar a tu comunidad local, hacer bien tu trabajo aunque nadie esté mirando, tratar a las personas con dignidad y respeto. Todas esas acciones cotidianas son formas de construir propósito. Y si te sientes perdido ahora mismo, si sientes que no sabes cuál es tu camino, si la pregunta sobre tu propósito te agobia, quiero que sepas algo importante. No estás retrasado. No te falta algo que otros tienen. Lo que te falta no es un destino por descubrir, es la comprensión de que el camino se hace al andar, que cada pequeña decisión que tomas hoy está construyendo tu propósito, que no necesitas tener todo resuelto para empezar. De hecho, nunca vas a tener todo resuelto, y eso está bien. La vida no es un problema que se resuelve de una vez por todas, es un proceso continuo de creación y recreación. Piensa en los grandes artistas mexicanos, como Diego Rivera o Frida Kahlo. ¿Crees que un día despertaron sabiendo exactamente qué iban a pintar y cómo iban a cambiar el mundo del arte? No. Empezaron pintando, experimentando, fallando, aprendiendo. Su propósito no los estaba esperando. Lo construyeron pincelada a pincelada, obra tras obra. Y lo mismo aplica para escritores como Octavio Paz, que pasó décadas explorando la identidad mexicana a través de su poesía, no porque tuviera todas las respuestas desde el principio, sino porque estaba dispuesto a hacer las preguntas y seguir explorando. El propósito emerge del compromiso, no de la claridad previa. Pero seamos honestos, vivir así no es fácil. Es mucho más cómodo esperar a que alguien te diga qué hacer, seguir un manual, copiar lo que otros han hecho. Es aterrador asumir la responsabilidad de construir tu propia vida, de saber que las decisiones que tomas hoy van a definir quién eres mañana. Porque si el propósito se construye, eso significa que tú eres responsable de construirlo. No puedes culpar a las circunstancias, no puedes decir que nunca lo encontraste. Tienes que reconocer que cada día en que no actúas, estás construyendo un propósito por omisión, una vida que se va formando no por tus elecciones conscientes, sino por tu falta de elección. Y aquí volvemos a la mentira original. Te dicen, encuentra tu propósito porque es más fácil venderte la idea de una búsqueda que enseñarte el trabajo duro de la construcción. Es más fácil venderte un curso, un retiro,
una experiencia que promete revelarte tu verdadero llamado, que decirte la verdad incómoda, que no hay atajos, que el propósito se construye en las trincheras de la vida cotidiana, en las decisiones pequeñas que tomas todos los días, en tu capacidad de ser consistente con tus valores incluso cuando nadie está mirando. En México, tenemos una historia de resistencia y construcción que ejemplifica perfectamente esto. Después de la conquista, los pueblos indígenas no desaparecieron aunque intentaron borrarlos. Siguieron construyendo su identidad, su cultura, sus formas de vida, a pesar de toda la opresión. No esperaron a que alguien les diera permiso para existir. Construyeron su existencia día a día, generación tras generación. Y esa capacidad de construcción colectiva es la misma que necesitamos a nivel individual. La capacidad de decir, estas son mis circunstancias, y desde aquí voy a construir algo significativo. Ahora, cuando digo que el propósito se construye, no estoy diciendo que puedes convertirte en cualquier cosa que quieras, sin límites. No es pensamiento mágico. Es reconocer que tienes una materia prima específica para trabajar, tus talentos, tus limitaciones, tu contexto, tu historia, y que tu trabajo es tomar esos elementos y crear algo con ellos. Un carpintero no puede construir una mesa si solo tiene clavos y no tiene madera, pero puede construir algo increíble si aprende a trabajar con los materiales que tiene. Tu propósito funciona igual. No puedes construirlo ignorando quién eres, pero tampoco estás determinado por completo por tus circunstancias. Tienes agencia, tienes capacidad de transformación. Y esa transformación comienza con una decisión muy simple pero profundamente radical. Dejar de buscar y empezar a construir. Dejar de esperar la señal perfecta y empezar a actuar con la información que tienes. Dejar de compararte con otros y empezar a trabajar con lo que tienes. Porque cada persona que admiras, cada vida que te inspira, es el resultado de años de construcción, no de un momento de descubrimiento mágico. Y tú tienes exactamente la misma capacidad de construir algo significativo con tu vida. Si has llegado hasta aquí en este viaje conmigo, déjame pedirte algo rápido. Si este contenido te está ayudando a ver las cosas de otra manera, suscríbete al canal. Así puedo seguir creando estos videos y llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora sigamos. El problema con la narrativa de encontrar tu propósito es que te convierte en víctima de las circunstancias. Si no lo encuentras, es porque las condiciones no eran las correctas, porque no tuviste la oportunidad, porque la vida no te dio las señales que necesitabas. Pero cuando entiendes que el propósito se construye, recuperas tu poder. Ya no eres víctima, eres creador. Ya no estás a merced del destino, estás tomando las riendas de tu propia vida. Y eso es liberador, aunque también sea aterrador. Porque significa que no hay excusas. No puedes esperar a tener más dinero, más tiempo, más educación, más apoyo. Puedes empezar ahora mismo, desde donde estás, con lo que tienes. Y cada paso que das, por pequeño que sea, es un acto de construcción. Cada vez que eliges actuar según tus valores, en lugar de dejarte llevar por la corriente, estás construyendo tu propósito. Cada vez que te comprometes con algo más grande que tu comodidad inmediata, estás dándole forma a tu vida. Y con el tiempo, esos pequeños actos se acumulan y se convierten en algo poderoso. Esta filosofía de la construcción es profundamente democrática. No necesitas ser especial para construir un propósito significativo. No necesitas haber nacido con un talento extraordinario o en las circunstancias perfectas. Necesitas estar dispuesto a asumir tu realidad, por imperfecta que sea, y trabajar con ella. Necesitas tener la humildad de reconocer que no tienes todas las respuestas y el coraje de actuar de todas formas. Porque la vida no espera a que estés listo, la vida sucede ahora mismo, y tu propósito se está construyendo con cada respiración, con cada decisión, con cada interacción. Y si te preguntas cómo empezar, la respuesta es sorprendentemente simple. Empieza donde estás. Mira tu vida tal como es ahora, con sus problemas, sus limitaciones, sus posibilidades, y pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy, aquí, ahora, que esté alineado con quien quiero ser?
No tiene que ser algo grande. Puede ser tan pequeño como tratar a alguien con más amabilidad, hacer tu trabajo con más integridad, dedicar media hora a aprender algo nuevo, llamar a alguien que necesita apoyo. Esas acciones pequeñas son los ladrillos con los que construyes tu propósito. Y con el tiempo, a medida que sigues construyendo, algo mágico empieza a suceder. No es que descubras tu propósito como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Es que tu propósito emerge de lo que has estado construyendo. Empieza a tomar forma, a hacerse visible, a darle coherencia a tu vida. Y te das cuenta de que nunca estuvo perdido, simplemente no existía hasta que tú lo creaste. Esa es la diferencia fundamental. El propósito no es algo que encuentras, es algo que manifiestas a través de tu forma de vivir. Esta comprensión también cambia la forma en que enfrentas el fracaso. Si crees que tu propósito es algo que tienes que encontrar, entonces cada camino equivocado se siente como un fracaso total. Pero si entiendes que estás construyendo, entonces cada error es simplemente información. Cada obstáculo es una oportunidad de ajustar tu construcción, de aprender algo nuevo sobre ti mismo y sobre el mundo. No hay fracasos definitivos, solo pasos en el proceso de construcción. Y eso te da una resiliencia increíble, porque sabes que siempre puedes seguir construyendo, siempre puedes hacer ajustes, siempre puedes crear algo nuevo con lo que aprendiste. En la historia de México, vemos esto una y otra vez. Cada crisis, cada conflicto, cada momento de destrucción, fue también un momento de reconstrucción. Después de la conquista, se construyó una nueva cultura mestiza. Después de la independencia, se construyó una nueva nación. Después de la revolución, se construyó una nueva identidad social. Y ese proceso nunca termina. Cada generación tiene que construir su propio significado, su propia forma de ser mexicano, su propia manera de contribuir a la historia colectiva. No heredamos un propósito fijo, heredamos la responsabilidad de seguir construyendo. Y esto es cierto también para tu vida personal. No vas a llegar a un punto donde puedas decir, listo, ya encontré mi propósito, ya terminé. El propósito es algo vivo, algo que evoluciona contigo, algo que requiere atención constante. Porque tú cambias, el mundo cambia, tus circunstancias cambian, y tu capacidad de construir significado tiene que adaptarse a esos cambios. Lo que te daba propósito a los 20 años puede no ser lo mismo que te da propósito a los 40. Y eso está bien. No es señal de que te perdiste o fracasaste. Es señal de que estás vivo, creciendo, evolucionando. Ahora bien, todo esto plantea una pregunta fundamental. Si el propósito se construye y no se encuentra, ¿cómo sabes si estás construyendo algo valioso o si simplemente estás ocupado sin dirección? Y la respuesta está en la conexión entre tus acciones y tus valores más profundos. El propósito genuino emerge cuando hay coherencia entre lo que haces y lo que realmente importa para ti. No es cuestión de estar ocupado todo el tiempo. Es cuestión de estar ocupado en cosas que resuenan con quien realmente eres y quien quieres ser. Y para saber qué es lo que realmente importa para ti, tienes que desarrollar algo que nuestra sociedad ha perdido en gran medida: la capacidad de reflexión profunda. Vivimos en un mundo que nos mantiene constantemente distraídos, siempre consumiendo información, siempre reaccionando, nunca pausando para pensar realmente. Y sin esa capacidad de reflexión, es imposible construir un propósito genuino, porque terminas construyendo lo que otros quieren que construyas, persiguiendo metas que la sociedad te dice que deberías perseguir, viviendo una vida que se ve bien desde afuera, pero que se siente vacía desde adentro. Así que parte de construir tu propósito es reclamar tu capacidad de pensar por ti mismo, de cuestionar las narrativas que te han vendido, de examinar tus propias motivaciones y preguntarte, ¿esto es realmente lo que yo quiero o es lo que me dijeron que debería querer? Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere estar dispuesto a reconocer verdades incómodas. Requiere valentía para ir en contra de las expectativas si es necesario. En el contexto mexicano,
Esto significó cuestionar siglos de narrativas coloniales que decían que lo europeo era superior, que lo indígena era inferior, que teníamos que convertirnos en copias de otros para ser valiosos. Y ese cuestionamiento no fue fácil, fue doloroso, conflictivo, generó resistencia. Pero era necesario para poder construir algo auténtico. Y lo mismo aplica para tu vida. Cuestionar las narrativas que has heredado puede ser incómodo, puede generar conflicto con tu familia, con tu comunidad, contigo mismo. Pero es necesario si quieres construir un propósito que sea genuinamente tuyo. Y al final, después de todo este recorrido, llegamos a una conclusión que es a la vez simple y profunda. La mentira más grande sobre encontrar tu propósito es justamente esa, que se puede encontrar. Porque el propósito no está perdido esperando a que lo descubras. Está latente esperando a que lo construyas. No es un destino fijo, es un camino que creas al caminar. No es una verdad revelada, es un significado que manifiestas a través de tus acciones. Y la belleza de esto es que significa que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de crear una vida significativa. No importa dónde naciste, qué oportunidades tuviste o no tuviste, qué errores cometiste en el pasado. Siempre puedes empezar a construir. Siempre puedes darle forma a tu vida. Siempre puedes crear significado desde donde estás ahora mismo. Ese es el verdadero mensaje. No esperes más. No sigas buscando afuera lo que solo puedes crear desde adentro. Asume tus circunstancias. Reconoce tu poder y empieza a construir, porque tu propósito no te está esperando en algún lugar. Tu propósito eres tú, construyéndote a ti mismo, cada día, con cada decisión, con cada acción. Y eso es más poderoso que cualquier descubrimiento que puedas imaginar.